Ya comienza Ládralo, un programa de la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya. Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ládralo, este podcast de Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Yo soy Juliana Barberi. Y yo soy Camilo Cardona. Y les damos la bienvenida otra vez. Ay, Cami, perdón, hágale. No, hágale, no. Aquí estamos Pues es que realmente el capítulo de hoy debería ser como con gritos, con pura, no sé, consigna y con las manos arriba. Y, puta, qué rabia. Hay que salvar a Gorgona, Juli, de nuevo, porque ya la había salvado la colombianidad de los 80. Pero no, bueno, pero es que le tienen unas ganas, sí, no nos adelantemos, pero sí nos adelantamos diciendo que el día de hoy en el programa tenemos una invitada muy especial, bueno, pues que estuvo invitada a un en vivo que realizamos que está disponible ahí en la página de la Corporación Raya, en el perfil de Instagram y de Facebook también quedó, entonces pueden escucharlo completo en vivo y el día de hoy lo que queremos es recopilar lo más importante y pues hacer como unos análisis frente a la situación que se está presentando en Gorgona. Sí, Juli, yo creo que para no darle mucha larga a la gente y conozcan de una vez a Gina, que es una de las líderes que están ahí, es un grupo muy grande afortunadamente y ojalá cada vez más grande y más fuerte, que están defendiendo a Gorgona. Entonces, si quieren, veamos qué es lo que está pasando, que nos haga un contexto y que ya de aquí para adelante nosotros echemos carreta. ¿Te parece, Juli? De una. Ládralo. Muchas gracias por aceptar la invitación, por estar en este en vivo, que pues fue un poco express, pero pues muchísimas gracias. Contanos primero, pues así como a grandes rasgos, ¿qué es lo que está pasando en Gorgona? ¿Cómo así que una base militar? Sí, Juli, es una subestación de guardacostas que se quiere hacer, es un proyecto del Ministerio de Defensa que ejecuta la Armada Nacional, es un proyecto financiado en principio por Estados Unidos, es un proyecto militar inconsulto, viene desde el año 2015, 2 gobiernos atrás, en el marco de la lucha contra las drogas, ¿cierto? Entonces, bajo esos intereses de seguridad nacional, ¿sí? Desde el principio, ese es el objetivo general del proyecto. Pero este proyecto tiene 3 objetivos específicos que son contrarrestar pesca ilegal en el área protegida. El otro objetivo es para interdicción de lanchas de narcotráfico y el otro objetivo es mal manejo de recursos naturales. Entonces, cada uno de estos objetivos tiene la debida, digamos, demostración de que no tienen cabida en el Parque Nacional Natural Gorgona. Y eso es lo que hemos venido intentando demostrar y que todas las personas puedan acceder a esta información, conozcan de primera mano información verídica que pueden soportar desde la documentación, inclusive directa, que está disponible en la página de la ANLA a través de todos estos años. Es un proyecto que viene desde el 2015 y al día de hoy no se ha ejecutado, estamos hablando del año 2024, por todas las irregularidades, las imprecisiones, las deficiencias técnicas que ha tenido, que nunca se consultó tampoco a las comunidades, conociendo que Gorgona era es un territorio étnico y ancestral de comunidades afrodescendientes e indígenas. Entonces, bueno, eso es lo que está pasando. Yo te quiero preguntar, qué pena contigo, Juli, si vas a preguntar. Eso suena muy bonito, pero cuando uno va al chisme fresco, es como otra base gringa en territorios que no les pertenecen. Y la otra cosa es, le han ido poniendo arandelas, como de pronto digo yo que patentar a los grupos como ustedes, que son, vamos a ir en contra de la pesca ilegal, vamos a ir en contra le han ido poniendo como bálsamo, vaselina, como decimos los paisas, le están poniendo vaselina para poderle, como tratar de tramarse incautos, ¿o qué? Sí, totalmente. Se ha intentado legitimar desde lo ambiental. Tanto es así que el Ministerio de Ambiente, sí, en cara de responsabilidad de Susana Muhammad, de la ministra de Ambiente, ha sido quien da cara ante un proyecto que es militar, un proyecto que es de la Armada Nacional. Y si ustedes lo ven, quien ha salido a dar cara por el proyecto ante la ciudadanía ha sido la ministra de Ambiente, porque es desde ahí que se quiere vender el proyecto.
pero el proyecto es militar y es a cargo del Ministerio de Defensa, al cargo directamente pues de la Armada Nacional. Entonces, además de esto, los objetivos específicos por los que se legitima, como por ejemplo la pesca ilegal, en Gorgona no existe la pesca ilegal industrial, ¿cierto? De hecho, está soportado en la documentación de parques nacionales naturales, está soportado en la misma documentación que ha emitido de forma oficial la Armada Nacional a través de derechos de petición, donde ellos mismos dicen, por ejemplo, el número de casos de pesca ilegal que no corresponden a las cercanías de Gorgona. También está, por ejemplo, el caso de lo que es la pesca ilegal. No existe pesca ilegal industrial. Parques Nacionales lo responde también oficialmente en una respuesta a un derecho de petición donde dice existe pesca artesanal. ¿Sí? Y la pesca artesanal se reconoce dentro de lo que ha sido la historia y los lazos que han tenido las comunidades con Gorgona. Entonces, hay otra cosa muy importante y es que en estos momentos se está diciendo que es una ampliación y eso es algo que se viene dando desde el principio de este proyecto, desde el 2015, y es diciendo que es una ampliación y no una construcción. Y hay que aclarar que es una construcción, no es una ampliación. Ya construyeron una torre radar en la cima de la montaña más alta, de la cual se deforestó. Ya no está operando, ¿sí? El radar no se ha instalado, solo está construida la torre y es lo único de este proyecto que está. El resto está sin construir. Entonces, una de la información que emitió, por ejemplo, también el Ministerio de Ambiente es que se va a construir sobre pilotes ya hincados y eso no es verdad. Sí, cualquier persona que vaya a Gorgona sabe que donde arriban las lanchas, ahí en toda la parte centrooriental de la isla, no existen pilotes hincados, ¿sí? Y este proyecto contempla la construcción de un muelle que implica más de 100 pilotes hincados en concreto, ¿sí? Sobre el lecho marino, en una de las principales zonas más importantes de Gorgona en términos de donde están las especies más importantes para la conservación, como tortugas marinas, delfines, zona de principal prevalencia de hembras y crías de ballenas jorobadas. Entonces, bueno, realmente hay mucha información que está soportada de cómo no hay viabilidad ambiental de este proyecto y se está además legitimando desde otros puntos ambientalistas, o de hecho se ha dicho que la isla con este proyecto se va a promover desde lo científico, desde la educación ambiental. ¿Qué tiene que ver? Sí, es un proyecto militar a ejecutar por la Armada Nacional, por seguridad nacional, para interdicción de narcotráfico. Eso es. Y la efectividad, bueno, no se ha demostrado la efectividad de esto, porque realmente, ¿cuál es la efectividad si Gorgona es una isla continental? Y los informes de la Armada Nacional que han emitido dicen que la principal modalidad de narcotráfico son contenedores, que en Gorgona no se van a encontrar porque es una isla muy cerquita al continente, y submarinos. Los radares no detectan submarinos, ¿cierto? Entonces, realmente eso también es muy importante de aclarar. Juli, ¿viste entonces? Mucha mentira alrededor del asunto Gorgona, lastimosamente mucha gente del Estado haciéndole el 14 a esa mentira. ¿Vos qué pensás de eso, Juli? Ya que lo conociste y que estuviste por allá cerca a esta gente en la COP. Ay, sí, a Gina ya la conocí en la COP personalmente, en un encuentro muy emotivo que me hizo llorar, porque Gina es una persona muy especial. Entonces, bueno, no importa, sí la conocí allá. También es que para sacar un proyecto que va en contra de una comunidad o del el bienestar de la mayoría, siempre hay un montón de mentiras, ¿cierto? Es como una forma de embobar, digo yo, a las personas que no tienen mucha información con unos argumentos falaces, basándose en un supuesto desarrollo o inclusive un miedo a algo. Entonces, así como estas mentiras que hay alrededor de la construcción de esta base militar, hay otras mentiras. Y para eso, Cami, yo le doy para que usted presente la sección que sigue. Ay, qué honor. Bueno, Gabriel, en Juicio Animal, nos va a hablar hoy de unas cuantas mentiras a las que les tenemos que capotear. Muy bollo, ¿cierto? Dándoles valor a ellos. Pero bueno, hay que valga la pena lo especismo, pero estas mentiras hay que cogerlas por los cachos.
Sabíamos que iban a seguir atacando la ley antitoreo. Los que históricamente han asesinado y humillado a los animales, que intentaron entorpecer por todos los medios el avance de la ley No Más Olé en el Congreso de la República, continúan buscando estrategias para impedir la liberación animal. Yo soy Gabriel Chica y en este nuevo episodio de Juicio Animal les haré una actualización de lo que ha sucedido con la ley que prohibió el toreo y otras prácticas de tortura animal en Colombia. Resulta que la Corte Constitucional admitió 2 demandas de inconstitucionalidad, promovidas por personas de partidos y sectores que han querido perpetuar la masacre de los animales en diferentes esferas. En estas, los demandantes le solicitan a la Corte que declare inconstitucional la Ley 2385 de 2024, que es justamente por medio de la cual se aporta a una transformación cultural mediante la prohibición de las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, las becerradas y las tientas, así como de todos los procedimientos utilizados en estos espectáculos que socavan la integridad de formas de vida no humanas. Los argumentos de las demandas son básicamente que, supuestamente, no se analizó el impacto fiscal de esta ley durante su trámite en el Congreso de la República, que va en contra de derechos adquiridos de las personas que realizan estas actividades o que se benefician de ella, y los argumentos de siempre, que esto vulnera el derecho a la cultura, que vulnera el derecho a la libertad de expresión y al libre desarrollo de la personalidad. La Corte Constitucional abrió periodo de recepción de conceptos e intervenciones por parte de la ciudadanía entre el 20 de noviembre y el 3 de diciembre. En este periodo, la ciudadanía, las universidades, las organizaciones y toda la sociedad podía enviar su postura respecto a la constitucionalidad de esta ley. Cerrado el plazo, la Corte Constitucional continuará con todo el trámite y se pronunciará al respecto. Yo confío en que la Corte Constitucional declare la constitucionalidad de esta ley frente a estos cargos, es decir, que la Corte diga que la ley se ajusta a nuestra Constitución y la mantenga en firme. Confío en que la Corte no se deje presionar por los intereses mezquinos de quienes han querido someter siempre a los animales y que sea coherente con lo que había manifestado en las sentencias C-666 de 2010 y SU-056 de 2018, que había dicho que la prohibición de las corridas de toros y las demás prácticas taurinas solo era competencia del Congreso de la República, pues ya el Congreso así lo decidió, le apostó a una transformación cultural, le apostó a acabar con esta práctica atroz y le apostó a dar un paso hacia la liberación de los animales. Prestemos mucha atención a lo que vaya sucediendo con esta ley y continuemos uniendo todos los esfuerzos para defender esta y todas las iniciativas legislativas que aporten a la abolición de todas las formas de dominación animal. Hasta el próximo capítulo de Juicio Animal. Chao. Juli, yo sé que vos estás muy empapada con el asunto y has estado muy pendiente de la defensa de la ley No Más Olé. Contanos un poquito por encima, porque esto seguramente tiene un montón de intríngulis jurídicos y tú con tu participación o con tu dirección en la Universidad de Antioquia, ¿cómo se llama enteramente el grupo? Largo. Además se te salió como el rolo. Ya se te No, pegó. ya soy un rolo. Páseme el esfero, oiga. No, nosotros como programa sociojurídico de protección jurídica a los animales, un poquito larguito, pero bueno, así fue establecido, hicimos una intervención para precisamente defender la ley de No Más Olé, de algunas de las demandas que se presentaron ante la Corte, diciendo pues que la ley no era constitucional, que violaba esto, lo otro. Para que pase una demanda en la Corte de inconstitucionalidad, eso no es pues como que cualquiera llegó y presentó y entonces los magistrados se tienen que dedicar a leer demandas mal fundamentadas, no, eso tiene que cumplir unos criterios y estas 2 demandas, a pesar de que en la primera vez que los pusieron no lo lograron, pues subsanaron esos requisitos que estaba pidiendo la Corte y pues fueron aceptadas. Y frente a esas 2 demandas se presentan
principalmente 4 argumentos. Uno es el de la cultura, el libre desarrollo de la personalidad, una cosa que se llama el derecho a la propiedad privada, que pues las personas que se interesen en este tema, yo les puedo compartir la intervención que hizo el programa, donde está pues todo esto, perdón, muy explicado y en lenguaje tinterillo, eso sí, lo tengo que advertir. Y pues se basa como en eso, y lo que hicimos nosotros, por ejemplo, del programa fue argumentar contra cada uno de esos supuestos argumentos que decían que no, que es que entonces la gente se va a morir de hambre, los mismos argumentos que ya han sido 100% tumbados y desmentidos, pero pues siguen estando ahí porque es la única forma en la que pueden defender una porquería tan grande como es la tauromaquia. Pero con lo que nos acabas de explicar, Juli, nos das chance para volver a Gorgona. Muchas gracias pues por la explicación. Tenemos que estar muy pendiente, posiblemente un capítulo próximo sea de celebrar que se salvó, porque hay que celebrarlo. Y seguramente se va a salvar, todo indica que se va a salvar y esperemos que sí. Esperemos que la Corte Que la Corte, no, y que la Corte vuelva a mirar su propia jurisprudencia. Es que Sí, con lo claro, que tú dices, eso claro. se ha caído una y otra vez. Esperemos que incluso digan, no más, no desgastemos más el sistema judicial en esto. Sí. En fin, Juli, entonces, ya que nos explicas que eso es tan complicado, pues vamos invitemos de nuevo a Gina, volvamos a Gorgona, que es el tema central de este capítulo, para que nos cuente por qué es tan importante Gorgona, que no es cualquier chiste lo que quieren hacer allá, ni lo que vamos a perder, dónde se logre, y una tutela que ganó el Consejo Comunitario de Guapi. O sea, no es cualquier bobada, y quiere decir que ya se ha hablado del asunto, ya hay jurisprudencia que busca que se salve la isla Gorgona, sin embargo, no les importa. Entonces, volvamos a escuchar a Gina. Gina, bienvenida de nuevo a Ládralo. Primero, reconociendo que Gorgona es un territorio étnico, ¿cierto?, de comunidades afros e indígenas. Desde ahí, históricamente se ha desconocido en el país unos vínculos muy importantes de que Gorgona no es una isla solitaria. Gorgona tiene un valor biocultural, ¿sí?, que hay que respetar, y esto fue un proceso inconsulto. Nunca se procedió a consultar con las comunidades y las comunidades no están de acuerdo con este proyecto. Entonces, desde ahí como que eso como pilar fundamental, es que es un territorio étnico y este proyecto procedió de manera inconsulta. Luego está el hecho de que, claro, Gorgona es también llamada la isla ciencia, ¿sí? Y es porque Gorgona es un lugar que cuenta con personas en todas las áreas. Hay expertos en cada una de las. Está el experto en corales, está el experto en orquídeas, está el experto en mamíferos terrestres. Sí, como que cada área, cada grupo biológico cuenta, el experto en herpetos, que son anfibios y reptiles. Entonces, cada área cuenta con investigadores e investigadoras que han estado allí hace más de 30 años, llevando un seguimiento muy importante, haciendo tesis de pregrados, de maestrías, de doctorado. Entonces, digamos que ha sido un sitio muy importante. ¿Y por qué se ha permitido esto? Porque justamente está en un estado de conservación que lo permite, donde las especies silvestres, donde hay especies endémicas que solo se encuentran ahí, especies de importancia hidrobiológica, especies de subsistencia alimentaria, especies sombrilla, especies en algún grado de amenaza, en peligro de extinción, en peligro crítico de extinción o en algún grado de vulnerabilidad. Entonces, Gorgona es uno de esos pocos lugares que quedan hoy en día donde, si se destinó para la conservación del lugar y que lleva 40 años de estarse recuperando, ¿sí? Gorgona fue una isla prisión, y cuando fue isla prisión, casi el 70% de la isla se deforestó, y hoy en día las personas que van a ver una isla completamente un proceso de sucesión natural de sus bosques, donde estos bosques de selva húmeda tropical llevan eso, recuperándose 40 años, ¿sí? Que hayan salado parte de la punta de la montaña más alta, llamada el Cerro de la Trinidad, porque justamente era sagrado. Y, por ejemplo, la licencia decía que era una zona de alta densidad de uso, ¿sí? O sea, se deforestó esa zona desde el papel, diciendo que era posible porque era una zona de alta densidad de uso, lo cual no era cierto. Entonces, digamos que, pues, Gorgona es también importante desde esa parte como local, sino que es también importante a nivel regional,
Gorgona hace parte del CEMAR, que el Pacífico este tropical tiene todo un corredor marino muy importante para especies altamente migratorias, especies como tiburones ballenas, como tiburones martillo, tortugas marinas, sí, las ballenas jorobadas, bueno, hay muchas especies que están migrando constantemente aquí, entre todos los grupos de complejo de regiones insulares, ¿no? Gorgona y Malpelo en Colombia, Colba, Cocos y Galápagos en Ecuador, Panamá y Costa Rica. Entonces, toda esta región es sumamente importante para estas especies altamente migratorias, lo que conecta a Gorgona con esta importancia en toda esa productividad y todo lo que hay en riqueza. Y también a nivel global, por ejemplo, la Universidad Javeriana de las estudios donde demuestra, un estudio muy novedoso para el país, donde demuestra que Gorgona le hace frente a la crisis climática. Entonces, desde ahí también hemos querido posicionar Gorgona como uno de los lugares también más importantes para conservar dentro de lo que es toda esta región del Chocobio geográfico, porque le hace frente a la crisis climática. Eso no es habitual en estas regiones o en estas zonas. Entonces, que una isla le haga frente a la crisis climática es muy importante. Y por último, está el hecho de que Gorgona, bueno, Gorgona es fundamental. Gina, yo aprovecho y te pregunto, ahorita mencionabas que allá hay expertos en todo, pero creo que faltamos muchos en esa lucha, ¿no? Como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Es que estamos enfrentándonos contra la Corte Constitucional, contra un gobierno que está diciendo que pues que la lucha contra el narcotráfico como la conocemos está fallida y seguimos construyendo y sobre un tesoro como Gorgona. Entonces, pues toca la fuerza ciudadana, diría yo, no sé. Sí, total. Sí, es lo que necesitamos realmente. Desde lo que hemos vivido en el colectivo, ha sido justamente como esto de ver cómo se mueven desde lo jurídico en respuesta de los jueces, en respuesta de las entidades institucionales a partir de la presión mediática. Cuando ha habido presión mediática es cuando se les ha presionado a tal punto de que tienen que responder. Sí, por ejemplo, en estos momentos hay dos estudios que no se han publicado y son estudios muy importantes porque uno corresponde al monitoreo de mamíferos marinos en el año 2022, donde se demuestra que esa zona principal de prevalencia de ballenas hembras y crías, por ejemplo, y de delfines, es justo esa parte centro-oriental de la isla donde se construirían muelles. Entonces, por ejemplo, que eso no se haya compartido hasta el día de hoy es mucho decir, porque claramente la ANLA tendría que determinar a partir de esa información científica que hacía parte de esos monitoreos que la Armada debía entregar, que no hay viabilidad ambiental y habría que reubicar el muelle, ¿cierto? Y esa reubicación no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el muelle ya se intentó hacer en la parte norte de la isla y un poco hacia el sur. En ninguno de esos dos lugares se pudo. Entonces, solo queda la parte centro-oriental. Entonces, ¿qué necesitamos? Crear condiciones para que pueda haber masa crítica, que las personas estén realmente informadas, que tengan la disponibilidad de la información, que puedan verificarla, que puedan irse a las fuentes directas donde se pueda demostrar eso, ¿sí? Porque es que lo que hay en la ANLA son los mamotretos de documentos que pues no van a leer todas las personas o no van a tener acceso a todas las personas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para hacer llegar esta información? ¿Sí? Es eso, necesitamos movernos como ciudadanía, saber realmente qué es lo que está pasando y hacer presión por ejemplo, las acciones jurídicas también son muy importantes porque contamos con pues, Armando Palau, que es el abogado que logra suspender cierto respecto por la tutela que monta con uno de los consejos comunitarios y luego viene la corte, tumba la tutela. Entonces, ahorita que él se viene, pues él está organizándose con las comunidades para poder, ¿cierto?, responder ante esto, porque ni siquiera se le notificó, o sea, se emitió la sentencia y ni siquiera se le notificó a los primeros implicados, ni al Consejo Comunitario, ni a Armando Palau, que fueron los de la tutela. Entonces, pues, por ejemplo, en eso ellos van a hacer desde lo jurídico, pero incluso nos decían, si no hay presión mediática, el juez que le toque el caso de todos los casos que les va a tocar, no va a estar lo suficientemente ahí encima como para darle la relevancia al tema, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eso también. ¿Qué pasa con la tutela? La tutela se hace por parte de uno de los consejos comunitarios de Guapi Cauca. Guapi Cauca tiene 5 consejos comunitarios. Uno de estos es quien hace la tutela con Armando Palau. Ahora, la tutela
sale a favor, ¿cierto? Y se suspende la licencia porque se demuestra que hay una afectación, que hay un vínculo ancestral que se desconoció en este proyecto desde el principio. Luego sale esta sentencia y da retroceso al proceso y lo justifica desde que no hay una justificación o no hay una demostración directa de esas afectaciones a las comunidades y que no se demuestra. Entonces, esto nos decía Armando Palau, que es el abogado, pues nos explicaba, hay una inversión en material probatorio y es que quien debe probar si hay afectaciones o no a las comunidades y desde un principio es la Armada Nacional, que es el que está ejecutando el proyecto, ¿cierto? No las comunidades tener que desde sus recursos, desde donde estamos, desde donde se, ¿cierto? ¿Cómo poner entonces ese material probatorio si es algo que debía tenerse en cuenta y en consideración desde un principio y es por parte del ejecutor del proyecto? No, esta inversión de material probatorio no debería venir desde las comunidades. Entonces, mucho menos cuando no hay garantías de nada. En estos momentos en Guapi hay amenazas, en estos momentos se viven desde los territorios directamente, pues un temor muy grande porque siempre termina siendo quienes realmente están dando y arriesgando su vida prácticamente por la defensa de los territorios. Entonces, si no hay garantías de nada, ¿cómo se espera que las comunidades se muevan y demuestren que hay una afectación cuando claramente la hay? Entonces, otra cosa por aclarar a la persona que dice esto es que entonces Gorgona tiene un vínculo ancestral tanto con Cauca, 3 municipios de Cauca, y con Nariño, 5 municipios de Nariño. Gorgona en estos momentos el vínculo con los pescadores es directamente con Bazán Nariño, una comunidad que está en Punta Reyes, en el Charco, ¿sí? En el departamento de Nariño. Entonces, ese vínculo se ha reconocido incluso desde Parques Nacionales, quien reconoció cuando se declaró Gorgona como un área protegida que había un vínculo muy estrecho de pervivencia comunal y de saberes ancestrales por pesca tradicional por parte de la comunidad de Bazán Nariño, pero no fue Bazán quien puso la tutela, ¿cierto? Entonces digamos que esa demostración que dice la Corte que no existe, no podría entrar allí en lo que sería el acuerdo de pesca que tienen con los pescadores de Bazán y Gorgona directamente porque no fueron ellos quienes pusieron la tutela. Entonces, ¿qué es lo que se había quedado cuando salió a favor, cuando hubo el fallo a favor de la tutela? En un principio, el compromiso de todas las entidades del Ministerio del Interior, del Ministerio de Ambiente, de la ANA, de Parques Nacionales, del Ministerio de Defensa, que fue en una reunión que se hizo en Guapi, Cauca, donde se reunieron todos los consejos comunitarios y los 8 municipios y resguardos indígenas también. Allí se comprometieron públicamente en que iban a tener en cuenta que había que ampliarse la tutela, que es la consulta previa. Se debía ampliar a los 39 consejos comunitarios, que son de los 8 municipios, más los resguardos indígenas. Eso hasta el día de hoy no se cumplió, nunca se movió ningún espacio autónomo para que los municipios se reunieran, para que los consejos comunitarios se reunieran y pudiesen estar allí. Nunca hubo un seguimiento, Ministerio del Interior nunca cumplió con lo que dijo allí, y luego nos salen después de la COP, ¿cierto? Con esto, pues por parte además de esta señora que tiene, ¿quién la puso ahí? Duque, ¿no? Entonces, obviamente, y fue una decisión de 3 magistrados. Entonces, sí, y el argumento fue ese, no existe material probatorio y que según eso la propia comunidad es la que debía demostrar esas afectaciones directas, ¿no? Gina, pero entonces tú dices, acabaste de mencionar a un expresidente del que yo pretenderé ahorrarme esas sílabas. Pero también mencionas que el gobierno actual está también ayudando. O sea, como que por lado y lado, Gorgona está en riesgo. Sí, realmente nos ha sorprendido bastante el silencio de Gustavo Petro. Hemos exigido que dé respuesta porque él no lo hace, no lo ha hecho directamente porque Gustavo Petro sabe que esto va totalmente en contra de todos los discursos, desde el inicio de lo que ha sido su gobierno hasta todo lo que ha sido a lo largo de estos los discursos que ha dado en todo lado, no tiene nada que ver que un proyecto militar inconsulto en el marco de 2 gobiernos atrás, la lucha contra las drogas que él mismo ha expuesto y denunciado sobre todo lo que históricamente ha representado para el país. ¿Cómo es posible que un proyecto de esto se permita, no?
Entonces, sí, tristemente hemos tenido que reconocer que no hemos tenido la honestidad y la transparencia que esperábamos en este proceso por parte del gobierno. Gina, pero yo, pues como que aquí, pues entrando a especular, ¿por qué vos crees que está ese silencio? O sea, ¿qué es lo que estamos tratando, lo que está tratando el gobierno, no sé si de esconder o de lograr, permaneciendo en silencio frente a una demanda absolutamente justa de una ciudadanía que está pidiendo la protección de sus territorios, pero también la protección de la naturaleza, la protección de los individuos animales, de las plantas que viven allí? ¿Por qué se está dando ese silencio? O sea, porque vos, especulando, repito, porque puede ser esa complicidad, digámoslo entre comillas. Pues esto es más como interno, digamos, como abordar esto no es fácil, además porque no tengo la experticia en esa área específica como de geopolítica, ¿cierto? Pero pues para nadie es un secreto que Estados Unidos militariza y tiene control territorial en todos los lados y el negocio de ellos es la guerra y necesita tener control territorial en toda la zona del Pacífico, no solo de Colombia, sí, el mismo financiador de la Embajada de Estados Unidos, que es el que financió el radar, por ejemplo, en Galápagos, es el mismo que está financiando este, ¿sí? Entonces, digamos que hay intereses de eso, de orden geopolítico y de control territorial, hay intereses muy grandes porque realmente para que desde el 2015 hasta el 2024 ese proyecto no se haya soltado, frente a toda la denuncia que ha habido, frente a toda sabiduría que ha demostrado, ¿sí? Porque la ANLA todo el tiempo ha tenido que estar haciendo exigencias de modificaciones a esa licencia, y es porque claramente hay una cantidad de irregularidades que no se han resuelto, que siguen en estos momentos en eso, hasta el punto de tener que ocultar información. Lo que creemos es que, pues, internamente, ¿no? Algo tiene que estar pasando mucho más grande de lo que nosotros podamos ver, y eso tiene que ver con una presión muy grande, obviamente, de Estados Unidos en Colombia, ¿no? Ese control y esa forma de imponerse en los territorios sin importar nada, solamente con sus intereses de poder. También sí, pues como ella dice ahí, esto no es un tema de este gobierno, es un tema que ha sido históricamente, digamos, olvidado y ¿cómo se dirá eso? Pues omitido. Pues sí, como omitido, Se han pero hecho los de también, la vista gorda y como... eso, sí, se hacen las de la vista gorda, pero no como, hoy no nos vamos a hacer los de la vista gorda para beneficiar a la comunidad, sino vamos a hacernos los de la vista gorda para no cumplir con lo que la comunidad está demandando. Sí. Y pues como decía, esto no es pues de este gobierno, aunque sí creo que es importante mencionar que pues finalmente termina siendo muy decepcionante que un gobierno que se potenciaba como un gobierno, pues para la vida realmente, no solo para la vida humana, sino para la vida de la naturaleza y sus habitantes, pues esté saliendo como con unas vueltas tan extrañas que no solamente es esa, ¿cierto? No es solamente esta, pero esta es la que nos atañe el día de hoy frente a la relación que los seres humanos tenemos de la naturaleza. Y a mí eso me, me confunde y me parece súper raro porque tuve, por ejemplo, en la COP 16, pues como la oportunidad de estar escuchando el discurso final del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y lo que él dice, o sea, yo realmente siento que ese man la tiene muy clara, ¿cierto? Frente a lo que es el extractivismo, frente a lo que es ese impulso devorador terrible del capitalismo, pero luego veo este tipo de cosas y dice, pero ¿a qué Claro, estamos jugando? Y la misma vicepresidenta también estuvo en uno, en esa, que lo está claro. difundiendo el colectivo de Gorgona, defendiendo a Gorgona, y ahora tanto silencio. ¿Qué diablos es lo que está sucediendo? Y cuáles son los intereses de los mandos medios? Yo creo que ahí reside también el problema un poco, Juli, que que por mucho liderazgo que haya en la cabeza, si el resto de las extremidades no funcionan, pues no hay mucho que hacer. Sí, Yo creo que podemos vivir en este momento al profe
ya que nos estamos dando la pela porque algunos, creo que tú y yo creíamos en el cambio prometido, o creemos aún, y aún tenemos la esperanza un poco viva, creo que podríamos oír al profe para que nos la termine de apagar, ¿o qué? Con Y la hablando de verdad. la COP, Cuente. no, hablando de la COP, eso, que Sí, hablando, claro. Él nos va a decir, es como la esperanza, como si usted tiene una llamita de esperanza, sóplela. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ensayo, ensayo. Este es un nuevo capítulo de La Verdad Duele, y como es costumbre, creo que me facilita las cosas. Lo estoy haciendo mientras camino. Esta vez en el bosque de Niebla, cerca a mi casa, acá en San Félix, Antioquia. El tema de hoy se trata sobre las fallidas, y perdonen por ser tan contundente en ese juicio, las fallidas conferencias de los pares, la COP16 y la COP29, que acaban de suceder en Cali y en Bakú, respectivamente. Primero, quiero decir que no entiendo por qué se llaman las dos COP y con números tan dispares. Pues obviamente la una lleva 29 ocasiones en las que se reúnen, y la otra 16 porque es bianual. Pero pues yo no sé, si yo fuera el encargado de eso, le pondría COP B a la de biodiversidad y COP C a la del clima. Pero bueno, son minucias. Entonces empecemos entonces con la COP16. La COP16 que se llevó a cabo hace un par de semanas, 3 tal vez, en Cali, pues tenía muchas expectativas para toda la comunidad científica, principalmente, pues porque pensábamos que a lo mejor se iba a llegar a acuerdos vinculantes, y acuerdos que en realidad pudieran mitigar el problema de la pérdida de biodiversidad, que en mi parecer, a propósito, es el problema más grave que enfrentamos en este momento. Es producto de varias razones, entre ellas el cambio climático, pero no solo el cambio climático, también está la pérdida de biodiversidad por sobreexplotación, por nuestras dietas basadas en proteína animal, que a propósito incluye pues una cantidad de crueldad inimaginable, por nuestros cultivos que requieren pesticidas, porque los insectos están siendo afectados por todos estos procesos industriales agrícolas, se están extinguiendo a una tasa de la cual ya hablamos. Entonces, pues para mí la pérdida de biodiversidad es en realidad la crisis existencial más grande que tenemos en este momento en el planeta Tierra, nosotros, y para los humanos y para el resto de la naturaleza, ¿cierto? Porque nos estamos, digamos, precipitando una extinción masiva. Ahora lo estamos llamando el primer evento de exterminio masivo de flora y fauna, no la sexta extinción masiva de flora y fauna, pues porque corresponde más a lo que realmente está pasando. Entonces, pues allí en la COP realmente no pasó mucho. Inclusive los mismos organizadores reconocen que fue muy tibio todo, básicamente. Pues sí, para la ciudad de Cali fue maravilloso, hubo muchas ventas, los hoteles estuvieron llenos, etcétera, etcétera. Seguramente se pusieron miles de toneladas nuevas de carbón por cuenta de la misma conferencia en la atmósfera. Entonces, pues, si vamos a evaluar de manera sensata, hay que decir que la COP16 fue un completo y absoluto fracaso. Y lo mismo es la COP29, la que se acaba de llevar en Bakú, en Azerbaiyán, un país petrolero, cuyo presidente del país dijo que el petróleo era un regalo de Dios,
y pues las Naciones Unidas, no sé con cuál criterio, lleva los 2 últimos años haciendo estas conferencias en lugares, en países petroleros y con personas que aprovechan la cantidad de gente que va allá para hacer negocios petroleros. O sea, es muy extraño, me parece contraproductivo y creo que no ayuda en nada a la moral de los que estamos esperando, los que están esperando que haya algo que se pueda hacer acerca de la crisis ambiental. Igual que la COP16, la COP29 fue un fracaso, ¿ok? Básicamente los países en desarrollo estaban pidiendo una cantidad de dinero, además solo se habló de dinero, más raro, una cantidad de dinero necesaria para mitigar los efectos del cambio climático en los países desarrollados, que son los que están llevando lo peor del cambio climático, y le estaban pidiendo una cantidad, no voy a hablar de números, pero la cosa fue que fue muy por debajo de lo que se estaba esperando. Y los países desarrollados básicamente se negaron a aceptar la cifra que estaban proponiendo el resto del planeta, aduciendo 1000 tonterías. En todo caso, finalmente se llegó a un acuerdo, no sin antes que todos los países desarrollados se salieran de una de las conferencias ofendidos por la negativa de los países desarrollados a pelar la plata del bolsillo. Eso no sucedió, entonces pues bueno, ese es el balance de La Verdad Duele. Y es una verdad que realmente duele, es que esas conferencias de los pares, tanto la de biodiversidad como la de clima, son un completo y absoluto desastre. Ay, Juli, yo no sé, yo me río mucho con el profe, pero me mantiene como que la llamita empieza a funcionar, empieza a revivir cuando uno escucha las mentiras que escuchamos empezar el capítulo, de las que hablamos, no que escuchamos, de las que hablamos cuando empezamos, y vuelve. Y bueno, no, ya el profe Camilo Aramillo dice, definitivamente, pero bueno, cada uno aporta lo que sea, aunque yo creo que nos tenemos que sumar, Juli. Claro, es que yo creo que yo soy de la misma postura del profesor y es, pues, hombre, uno no puede engañarse y decir voy a hacer algo porque hay todavía mucha esperanza, todo lo contrario, o sea, mientras menos esperanza hay, es mientras más uno tendría que hacer, porque es ahí donde realmente es necesario ese cambio interno, personal, colectivo y bla, 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 sí o no, frente a la desesperanza, porque pues frente a la esperanza muy fácil, pero frente a la desesperanza realmente es como que, marica, sí, toca o toca. Y bueno, y las personas, perdón, yo hago una propaganda, si me lo permiten, queridos oyentes, el profesor Juan Camilo y yo tenemos un podcast que se llama Ojos del Bosque, en el que somos muy pesimistas, pero que es un Muy podcast que realistas. está muy bueno el podcast, y no es pesimismo, no es pesimismo, es simplemente tenemos una capacidad de ser críticos frente a lo que no está funcionando, que es nada. Entonces, Sí. no nos da miedo, pues, o sea, sí, es la mierda, es una cagada frente a esas cagadas, uno lo que tiene que hacer es reconocer, ¿sí o no? Porque es que si no reconoce, es muy difícil. Entonces, escúchenlo, se llama Ojos del Bosque, y también lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, YouTube, etcétera. Perfecto, Juli. Y ahí como que van a entender un poco más los aportes que nos hace el profe con La Verdad Duele. Juli, hablando de aportes, ¿cómo puede uno ayudar con Gorgona? Gina nos lo dejó planteado, pues yo creo que es estar informados y no callarnos. Ese es el resumen, pero digamos la completica de ella. Sí, ¿Listo? digamos, sí. Gina, 3, 2, 1, hágale pues. Seguir denunciando, sí, seguir con estrategias jurídicas, seguir posicionando Gorgona a nivel internacional desde esa importancia que tiene, porque miren que, por ejemplo, Gorgona, hay algo muy importante y es que Gorgona tiene 40 años de estarse recuperando, eso no pasa normalmente, sí, que una isla tenga 40 años de recuperación natural, de un proceso de sucesión, y que sea, por ejemplo, Gorgona fue reconocida por la UICN como uno de los lugares más conservados del planeta, ¿sí? Y en estos momentos, curiosamente, Colombia tiene 3 áreas protegidas que están dentro de este reconocimiento. Las 2 áreas que ya se les renovó el reconocimiento siguen en la lista verde. Gorgona, curiosamente,
es la única área que ya no se le volvió a renovar ese reconocimiento de ser uno de los lugares más conservados del mundo. Entonces es como que se nos viene eso, estamos en una campaña de sensibilización donde vamos a empezar a generar como esa masa crítica que permita que todas las personas empiecen por conocer, por enamorarse de Gorgona, porque sepan dónde está, porque la mayoría de las personas del interior del país ni siquiera tenemos idea de que hay una isla continental del Pacífico colombiano que es sumamente importante y que es invaluable, ¿sí? Como ese valor biocultural y ambiental que tiene. Entonces, desde ahí seguir moviéndonos, seguir invitando hacia la movilización, el apoyo, seguir como desde la denuncia de todas las irregularidades a la licencia. Tenemos, bueno, principalmente estamos difundiendo todo siempre por las redes a través de aquí de la página del colectivo. Pero bueno, tenemos ahorita unas alianzas muy lindas, muy interesantes con medios alternativos como Baudó, BioAnimalist, también está Human. Entonces, bueno, con ellos vamos a empezar a hacer divulgación de toda la información en cuanto a riqueza en biodiversidad de la isla y también pues a todo este seguimiento que se ha hecho del licenciamiento. Entonces, ahí vamos a tener toda esta información. También estamos organizando unos documentos. Tenemos 2 informes que también invitamos a que lean. Hay un informe técnico que intentamos hacer lo más resumido posible. Hay una versión como extendida que tiene 30 páginas, que es muy riguroso, donde se expone todo lo del licenciamiento. Y eso que no es todo, son algunas de las cosas más importantes, pero hay otro que logramos sacar como de 16 páginas para quien quiera, sí, se lo podemos mandar, que nos lo pidan. Y hay un informe que donde ponemos lo que ha dicho el Ministerio de Ambiente, el Ministerio del Interior, la ANLA, parques nacionales, y donde hacemos como unas aclaraciones, ¿cierto? Con la respectiva información, donde van a ir a la fuente y a verificar que la información que estamos brindando es real. Entonces también, por ejemplo, desde ahí, cosas como que el Ministerio de Ambiente ha dicho inclusive, y está en la página de parques nacionales, y se van al Parque Nacional Natural Gorgona, a la página oficial del parque, van a ver toda una cantidad de publicidad que se le hace al proyecto desde lo ambiental, desde lo científico, sí, y nada, entonces muchas de esas cosas no son ciertas. Dicen, por ejemplo, que es una ampliación. No es una ampliación, es una construcción de subestación de guardacostas. Son 3 objetivos y esos 3 objetivos tienen la respectiva información que verifica que esa información no es correcta, no se están legitimando desde información incorrecta. También están diciendo que se va a construir el muelle sobre pilotes ya hincados, y eso tampoco es cierto, ¿cierto? No existen pilotes ya hincados en Gorgona. Entonces, ese tipo de toda esa información la tenemos como en un paralelo donde la persona puede ir a verificar desde fuentes verídicas que esa información no es correcta. Adiós. Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias a ustedes. Chao. Juli, hablando de sumarse, y pues yo creo que hay que agradecerle a la gente que hace posible este podcast, los voluntarios de Raya, la gente que de algún otro modo nos ayuda con información, con estar en un aeropuerto, como fue el caso de Gina, aunque ahí no lo sintieron posiblemente. Gina estaba abordando un avión en ese momento y nos atendió, pues pese a su situación de retraso de vuelo y todos los rollos que usualmente uno enfrenta en los aeropuertos. Verónica López y José, se me olvida el apellido siempre de José. Santa María. José Santa María, que nos hacen la música, las entradillas y lo que escuchan ustedes como parte de Podcast Ladra. Somos Corporación Raya. ¿A quién más, Julia, hay que agradecerle hoy? Al profesor Juan Camilo Jaramillo y a Gabriel Chica por tener sus secciones siempre en nuestro podcast. Y yo creo que a la gente que todavía cree en la COP y en que este mundo lo cambiamos entre todos. Y a los oyentes, oyentes por escucharnos, por sentarse ahí y aguantar nuestras bobadas, las que no son tan bobadas, las tragedias y así. Y pues les pedimos que si les gusta el podcast, lo califiquen en Spotify, en YouTube, que nos dejen comentarios, que nos ayuden a compartirlo para que más personas se enteren de todo lo que nosotros hablamos aquí, que es todo relacionado con los animales. Bueno, y por último, Juli, decirte a ti y a los ¿cómo se llama? Podcast oyentes, Sí. a los oyentes que tengan un feliz 2026,
que esperemos que el microplástico no actúe. 25, Camila. Ay, me robé un año. Marica, pero Me entero. imagina ya eso es puro PVC en mi cerebro. Puro pet, tiene el cerebro lleno Puro de pedo en el microplásticos. cerebro. Ay, por Dios. Bueno, 2025. Y que gracias por acompañarnos. Ojalá el próximo año la economía mejore un poco para todos y para que puedan donarle a Raya y sigamos capando animales. Y haciendo este podcast y todo lo demás. Y todo lo que hacemos en Raya. Y Háganlo. ustedes, si pueden, cápense. Hasta luego. Chao. Chao. Ládralo. Ládralo.